telefónicos a través de vía Zoom. Queremos recibir a la doctora Yasmelis Rivas. Ella es pediatra y hoy hablaremos acerca del cuidado de los niños, las enfermedades más comunes en la infancia y cómo podemos prevenirlas. Doctora, muy buenos días, bienvenida a este espacio, gracias por haber aceptado esta invitación. Para iniciar, ¿cuáles son las enfermedades, las dolencias médicas más comunes que se dan entre los niños? Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación a este espacio de textos y contextos. Soy la doctora Yasmelis Rivas, pediatra, y hoy vamos a saber por qué se enferman los niños del Ecuador. Es muy importante conocer este tema, ya que teniendo una infancia que esté sana, un niño que crece en un entorno con todas las herramientas que necesita, sociales, nutricionales, va a ser un adulto que va a tener menos enfermedades crónicas. Entonces, es un gusto para mí poder estar en este espacio y compartirles por qué se enferman los niños en Ecuador en la infancia. Y yo diría que podríamos clasificarlo, por decirlo de alguna forma, en tres grandes grupos. El primer grupo son los niños que se enferman por enfermedades infecciosas, bien enfermedades inflamatorias de las vías respiratorias, por ejemplo, lo que son resfriados comunes, bronquiolitis, neumonías. Tenemos que los niños van a presentar signos y síntomas que son comunes de un resfriado: fiebre, congestión nasal, tos. Sin embargo, estos signos y estos síntomas deberían mejorarse en un transcurso de 5 a 7 días, porque por lo general se enferman por causas virales. Sin embargo, de 20 niños con un resfriado común, uno de ellos va a necesitar hospitalización por neumonías, porque estas infecciones respiratorias altas se pueden ir a los bronquios o a los pulmoncitos. Entonces acá lo importante que diría yo es que nuestros padres puedan conocer cuáles son los signos de alarma de dificultad respiratoria. Entonces un niño que venía cursando con un resfriado común, moquitos, tos, fiebre, congestión nasal, posteriormente puede presentar signos como que se hunden las costillitas, que se hunde el pechito, que empieza a respirar muy rápidamente. Es un niño que al respirar se escucha como un silbido, su respiración se hace más rápida o empieza a cambiar la coloración de su piel. Entonces, estos son los signos de alarma de dificultad para respirar. Y en este momento ya no estamos hablando de que solamente es un resfriado común, sino que también ya este paciente está cursando con dificultad respiratoria y tiene necesidades de atención que son diferentes, que son de manera urgente, y necesita acudir a la emergencia para recibir tratamiento vital como hidratación, oxígeno. Entonces, estos signos de dificultad son muy importantes. No es lo mismo un niño que vive en una zona urbana, que tiene más facilidad de acceso a un centro asistencial, a un niño que vive en una zona rural. Entonces, creo que esta parte es muy importante, que los padres la conozcan, y más o menos este es el enfoque que queremos darle hoy a esta participación o a esta entrevista. Entonces, la primera causa de enfermedades son las enfermedades respiratorias. Principalmente inician como una enfermedad respiratoria alta: gripe, tos, fiebre, congestión nasal. Y de 20 niños, más o menos uno va a necesitar hospitalización porque se complica con una neumonía, y lo importante es reconocer estos signos y acudir de manera temprana. No sé si tienes alguna pregunta sobre esta parte ¿Por qué las para seguir infecciones avanzando. respiratorias, cuáles son las causas de que sea tan común en los niños? ¿Por qué son tan propensos a este tipo de enfermedades? Mira, las principales causas, uno es que son menores de 5 años y afectan principalmente también a los menores de 2 años. Entonces, si es que tenemos a un niño que no ha recibido lactancia materna, por ejemplo, la lactancia materna es un factor protector sobre las enfermedades infecciosas como otitis, neumonías. Entonces, si no ha recibido lactancia materna, es un factor predisponente.
El otro factor predisponente puede ser los niños que asisten a guarderías o que ya asisten a la escuelita, ellos tienen más probabilidades de enfermarse. De hecho, se dice que un niño que asiste a guardería puede tener entre 12 a 16 episodios de gripe durante un año. El otro factor que es determinante es el esquema de vacunación. Si un niño no tiene un esquema de vacunación completo, tiene más predisposición a enfermarse por estos síntomas respiratorios. Entonces, si tenemos una escasa vacuna o un esquema que no ha logrado cumplirse, va a tener predisposición a enfermarse más frecuentemente. Y yo también diría que en nuestro caso, pues la altura, los que estamos en la Sierra Ecuatoriana, la altura en zonas que están mucho más elevadas sobre el nivel del mar, necesitamos como que más disposición o una mejor manera para oxigenar nuestro cuerpo. Entonces, por esto nuestros niños se van a enfermar, porque no hayan recibido lactancia materna, porque tengan un esquema de vacunación incompleto, porque asisten a guarderías y nuestro factor ambiental. Por otra parte, otro de los problemas más comunes entre los niños y niñas es el tema de los problemas gastrointestinales. Eh, ¿Cuáles son las principales causas de este tipo de problemas, ¿no? Las infecciones que les suele ocurrir a los niños. Y justo las infecciones gastrointestinales son nuestra segunda causa, por decirlo de alguna manera, por las cuales van a consultar los niños menores de 5 años. Tenemos que las enfermedades gastrointestinales se caracterizan porque van a presentar los niños deposiciones líquidas, fiebre, malestar general, vómitos, y aunado a todo esto, nuestro niño por lo general de esos días no puede comer, o algunos niños también tienen asociados desnutrición crónica. Entonces, la gastroenteritis es nuestra segunda causa más principal de consulta. Ahí es importante reconocer cuáles son los signos de alarma para deshidratación grave. Sabemos que 1 de cada 10 niños con gastroenteritis va a cursar con una deshidratación severa. Entonces, acá el punto importante es reconocer estos síntomas. Si tenemos un niño que tiene ojos hundidos, llanto sin lágrima, una boquita que está muy seca, que está decaído, su piel está muy fría, no ha orinado en las últimas 6 horas, entonces podemos decir que este niño está con una deshidratación grave, igual como les comentaba al principio, los padres tienen que acudir con este niño de una manera inmediata porque tiene riesgo de muerte infantil. La deshidratación severa nos conlleva un riesgo de muerte infantil. Y acá, ¿a qué se debe esto? Mira, principalmente se debe a las causas virales. Por lo general, el rotavirus es uno de los principales causantes de la gastroenteritis, igual las parasitosis intestinales. Tenemos un alto porcentaje de Giardia, que es un parásito que puede afectar nuestro intestino, al igual que los Ascaris. Entonces, estos niños se van a enfermar por estos virus o por estos parásitos, y se debe más que todo a lo que es el higiene, a la preparación, la disposición de un agua potable o por lo menos agua hervida para poder preparar lo que son los alimentos, los biberones. En los casos de que algunos niños requieren biberones, pues el agua tiene que estar previamente hervida. Igual aquí, como todo el pilar de nuestras enfermedades prevenibles en la infancia, la vacunación. Tenemos que la vacunación contra el rotavirus, implementada desde el 2008, ha disminuido considerablemente los casos de rotavirus hasta un 50%. Nos están evitando lo que son las complicaciones como la deshidratación. Igual la lactancia materna nos protege contra enfermedades infecciosas intestinales. em, Así que es un factor que nos va a ayudar, también es un factor protector. La introducción de alimentos antes de los 6 meses de edad, conocemos que hay muchas, un porcentaje de mamás que antes de los 6 meses comienzan a introducir alimentos, coladas, aguas aromáticas que no deberían recibir nuestro niño por su edad, porque su sistema digestivo no está totalmente desarrollado a esa edad. Y entonces, esos serían los factores predisponentes. Y pues como para tomar en cuenta, lo que me gustaría que se quede la población es con los signos de deshidratación: ojos hundidos,
llanto sin lágrimas, que nuestro bebé esté decaído, con una respiración que es rápida, que su piel esté fría, que no ha orinado en las últimas 6 horas. Son signos de deshidratación grave y es necesario acudir de manera urgente para que nuestro niño pueda recibir la mayor atención. En caso de que, porque también me lo han preguntado, en caso de que estés en la casita y quieras administrar suero oral, si se pudiera hacer, podemos administrar aunque sea unos 10 cc de suero oral cada 5 cada 10 minutos para evitar que lleguemos a una deshidratación severa. Eh, Importante no dar bebidas deportivas como Gatorade y Gatorade, ya que esto más bien lo que hace es empeorar el cuadro. Y una vez que se ha superado el cuadro de la gastroenteritis, debemos ofrecer, si es un bebé, un lactante, ofrecer más tomas de leche materna durante las siguientes 2 semanas. Y si es un niño que ya comenzó a introducirse en la mesa a comer, debería recibir igual una porción de comida más diaria hasta más o menos 2 semanas, porque con las diarreas no solamente perdemos líquidos, también nuestros niños pierden peso porque esos días no quieren comer o porque han vomitado todo lo que comen y necesitan recuperar el peso. Eh, y eso nos lleva a nuestra siguiente causa de lo que es consultas de los niños y la desnutrición crónica infantil. Entonces, aunado a estas causas infecciosas, que eran los síntomas respiratorios, la gastroenteritis, tenemos que en el Ecuador, 3 de cada 10 niños tienen desnutrición crónica infantil. Entonces, es la siguiente causa de consulta más frecuente. Importante porque muchos dicen pues, que es la desnutrición crónica infantil. Es cuando el peso y la talla de un niño está por debajo de lo esperado pero que se han mantenido o de manera sostenida en el tiempo, ¿sí? Es un niño que vemos que cuando va al control persiste con el mismo peso, persiste con la misma talla, eh, o podemos verlo cuando se coloca su ropita, las madres pueden referir o pueden darse cuenta porque el niño tiene más de un año recibiendo la misma o usando la misma talla de ropa, o si está en el colegio, pues es uno de los niños más pequeños de su salón. También podemos ver la desnutrición crónica o los signos de desnutrición crónica infantil como un niño que es apático, que no quiere jugar, o es ese niño que se le juzga por ser distraído o porque no aprende bien. Por lo general no es que no aprenda bien, es un niño que no está recibiendo suficiente oxígeno al cerebro por falta de hierro o por déficit en su nutrición de vitaminas, y es un niño que no aprende bien. También puede ser ese niño que lo regañamos porque está comiendo hielo a cada rato o porque vemos que tiene ahora gustos por comer tierra. Esto es un signo que es muy alarmante, por decirlo de alguna forma, porque nos está hablando de que hay una deficiencia de hierro que es consecuencia de una desnutrición crónica infantil. De hecho, la anemia por falta de hierro es uno de los principales signos de lo que es la desnutrición. También podemos ver que ese niño cursa con una piel muy pálida, el cabello se quiebra con facilidad y en los casos ya de desnutrición muy severa, vemos que también puede estar su pancita hinchada o su pancita más grandecita de lo habitual, pero con un niño que tiene unas extremidades, brazos y piernitas muy delgadas. Entonces, todo esto conlleva, ¿verdad?, a que haya un círculo vicioso, por decirlo de alguna forma. Tenemos un niño desnutrido, con bajo peso, bajo talla, que no recibe los suficientes nutrientes y por ende él se va a enfermar. ¿De qué se va a enfermar? Gripe, tos, neumonías, infecciones intestinales. Eso lo lleva a perder más peso, sus defensas se bajan, vuelve a enfermarse. Entonces acá es súper importante reconocer lo que son estos signos de desnutrición y aquí lo fundamental sería la prevención, ¿sí? Un niño que acude a sus controles de rutina, se hace valoraciones de su peso, de su talla. Igualmente, a partir de los 6 meses podemos descartar si hay falta de hierro, porque hacemos un test de hemoglobina. Y en sus controles también se indican suplementos vitamínicos, suplementos de hierro, suplementos de vitamina A, que nos van a ayudar a que
aportar de alguna manera lo que son esos nutrientes que no se están recibiendo. Además, se realiza una orientación a la madre sobre la alimentación que se debe iniciar desde los 6 meses. Y yo creo que el pilar fundamental es la prevención de esta desnutrición crónica. Se han hecho muchas campañas a través del Ministerio de Salud Pública también para que tengamos una infancia con, o libre, mejor dicho, de desnutrición. ¿Cuáles serían las medidas más efectivas para prevenir las enfermedades infecciosas de los niños? Y si tiene relación esto con las vacunas, del esquema completo de vacunas, una buena alimentación. Pero ¿cómo podemos hacer? A veces es imposible evitar que los más pequeños de casa se enfermen. Pero ¿cómo podemos hacer que estos eventos de enfermedad no sean tan fuertes, no sean tan dramáticos? Y no nos lleguen a afectar tanto a los más pequeños? Sí, lo que el pilar fundamental de todas las enfermedades prevenibles, pues si lo vamos a hacer en casita y aplicarlo, el lavado de manos es súper importante para evitar las enfermedades infecciosas. Lo segundo es que si algún familiar está enfermo, alguno de los niños está enfermo, debe usar mascarilla, taparse la boca al momento de toser en caso de que no esté portando la mascarilla. Y en el caso de nuestros más pequeños, pues yo diría que evitar que los lleven a guarderías o a las escuelas cuando estén enfermos. Lo importante es consultar de manera temprana a un centro asistencial, porque en realidad el tratamiento, por decirlo de alguna manera, es bastante sencillo. Es hidratación, es colocarle analgésicos o jarabes para la fiebre, lavado de su naricita, lavado nasal, y estos niños con enfermedades respiratorias van a mejorar. Porque, como te decía, la principal causa son virales. Entonces, van a mejorar en el transcurso de los días. Pero importante el lavado de manos, el usar mascarilla, taparnos la boquita a la hora de toser, y si estás enfermo, pues no acudir a guarderías o a escuelas. Respecto Espero a que la... todo contestado. Sí, La muchísimas pregunta. gracias. Respecto a la alimentación, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener respecto a la alimentación de los niños? Mira, hay algo muy importante y es, bueno, yo soy muy pro lactancia y es administrar lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. Es fundamental para prevenir enfermedades infecciosas. A partir de los 6 meses de edad, nosotros necesitamos iniciar la alimentación complementaria o introducimos al niño a la mesa. Entonces, aquí lo que debemos hacer es ofrecer todos los grupos de alimentos, ¿sí? Proteínas, es decir, sus pollitos, su carne, huevitos, frijol, ofrecer lo que son las verduras, los vegetales, desde edades muy tempranas, los carbohidratos que también son importantes. Sin embargo, nos enfatizamos mucho a que reciban proteínas, que es lo que nos va a ayudar a subir nuestra hemoglobina y va a evitar que tengamos menos probabilidades de tener desnutrición o enfermedades infecciosas. Básicamente es eso. Y pues quería comentar un último grupo que a veces lo dejamos a un ladito, un último grupo que consulta con frecuencia, pero que por ser el último no es el menos importante, y son los trastornos del desarrollo. Eh, Mucha gente se pregunta qué son los trastornos del desarrollo, y para que nos hagamos una idea podemos verlos de la siguiente manera. Abarca varios grupos, sin embargo, entre ellos está el trastorno del espectro autista, ¿sí? Que la gente lo ve como ese niño que es callado, que es retraído, que no mira los ojitos. Tenemos a los trastornos de déficit de atención e hiperactividad, es ese niño que anda distraído, que es un niño que anda que parece que tiene un motor, sube, baja, hace una actividad, hace otra. Tenemos los problemas del aprendizaje, que podemos verlo como ese niño que no sabe leer, que no quiere aprender a escribir, que no memoriza, que le falta memoria. Y los problemas del lenguaje. Los problemas del lenguaje, en general, la gente lo subestima un poco, dice pues la mamá habló tarde, el papá habló tarde, ya luego va a hablar, o es un niño muy consentido y no quiere hablar.
y tenemos que, uno de cada 6 niños tiene problemas del desarrollo. Entonces es importante que este grupo se ha tomado también en cuenta en nuestras consultas, que reciban la atención que necesita, porque sí es bastante significativo. Entonces son estos trastornos del desarrollo que no se clasifican como una enfermedad como tal, sino que son una condición. Al no ser una enfermedad, como me preguntan, yo les digo, pues no se cura porque no es una enfermedad, pero sí podemos hacer que los niños con esta condición tengan las mayores habilidades para desarrollarse, al igual que los otros niños de su edad. Entonces acá es muy importante porque la mayoría de estos niños, sus padres ya han notado, o el 50% de sus padres ya han notado que hay síntomas incluso desde los 2 años. Pero acá en el Ecuador el diagnóstico se hace en ocasiones de manera tardía, 5 o 6 años, cuando ya inicia la etapa de escolarización. Y yo creería que es muy importante que como padres aprendan a reconocer signos de alarma y en todo caso, pues, que se insistan en buscar la ayuda que sus niños necesitan. Tenemos un niño que a los 12 meses no balbucea, no mira los ojos, no hace sonrisa social, es un signo de alarma. Si tenemos niños de 1 año y medio o 2 años que eh, parece que está en su mundo, en vez de usar sus juguetes, lo que hace es alinearlos o que no imita juegos repetitivos como tomarse una tacita de café o intentar ponerle las ropitas a las muñequitas, son signos de alarma. Y después de los 2 años, un niño que no logra tener una conversación, no hace frases, ni siquiera de 2 o 3 palabras, muy rígido con sus rutinas, o tiene alta sensibilidad a lo que son los sonidos, les molestan las etiquetas de la ropa, les molestan las texturas. Entonces, son signos que como padres, igual como profesionales de la salud, nos deben llamar la atención. Se dice que estos niños con estos trastornos del desarrollo en ocasiones consultan con 2 o 3 especialistas antes de llegar a un diagnóstico. Y lo ideal sería que desde los 18 meses o incluso pudiera en ese control de rutina, bien sea en el centro de salud o en un centro de especializado, de consulta especializado, este niño pudiera ser identificado de manera temprana. Eh, yo se los explico a los papás como que el cerebro de los niños es como una carretera, ¿verdad? Si una carretera tiene un bache y tú lo ves de manera temprana, tú tomas las medidas, ¿verdad? O bien sea para arreglarlo o te vas por una ruta alterna. Lo mismo pasa con el cerebro de nuestro niño. Si no hay una buena conexión entre sus neuronas, por decirlo de alguna forma, hasta los 5 o 6 años tienen ellas la habilidad de crear vías alternas, ¿ya? Y de esta manera crear hábitos que les ayuden a desarrollarse de una manera mejor con sus otros amiguitos, con los otros niños o con los otros miembros de la familia. Entonces, quería comentarles esto porque no porque sea el último grupo que consulte sea el menos importante. De hecho, ahora este mes de abril celebramos, mejor dicho, estamos muy atentos a concientizar sobre el espectro autista. Bueno, tenemos las 7 horas con 32 minutos, se nos quedan algunas preguntas pendientes. Queremos agradecer a la doctora Yasmeliz Rivas con esta valiosa conversación sobre las enfermedades más comunes de los niños, sus causas, cómo prevenirlas, los cuidados adecuados para protegerlos. Hoy hemos aprendido que la prevención, las vacunas, una buena alimentación y los hábitos diarios son clave para mantener la salud de nuestros niños, que crezcan sanos y fuertes. Nosotros de esta manera finalizamos esta entrevista, nos vamos a un breve corte y luego retornamos con más en este espacio de diálogo en tu noticiero Contextos y Textos.